Bien, vamos a continuar la presentación y vamos a hablar en este momento acerca de la NIC 10 y la NIC 34. ¿Ok? La NIC 10, hechos posteriores. Hechos posteriores a la presentación de información financiera. ¿Ok? ¿Qué te dice la NIC 10? Que todos los hechos posteriores ocurridos entre el final del periodo, es decir, 31 de diciembre de 2019, y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Fíjense, no nos da la fecha cierta, sino es en cuanto la gerencia autoriza la publicación. En ese proyecto, en ese lapso de tiempo, pueden suceder algunos hechos que requieren ser revelados. Son de dos tipos: aquellos que implican ajuste y aquellos que no implican ajuste. Analicemos cada uno de ellos. En primer lugar, ¿cuándo es la fecha de autorización de la publicación de los estados financieros? Es muy complicado establecer, porque tendría que el gerente o la gerencia establecer un memorándum y diga: hoy en esta fecha autorizo la impresión de los estados financieros, cosa que no es una costumbre. Creo, ya a modo de establecer una fecha más cierta, puede ser cuando se reciban los estados financieros auditados de parte de la sociedad auditora o cuando se convoca la Asamblea General de Aprobación de Estados Financieros. Estas no son necesariamente la fecha en que el gerente indica, pero sí son fechas ciertas. Entonces, entre ese periodo, al 31 de diciembre de 2019, y la fecha de autorización de impresión de los estados financieros, los eventos que requieren ajuste son estos: resolución de un litigio judicial, deterioro del valor de un activo individual, quiebra de un cliente, variación del valor neto de realización, es decir, por una medición más adecuada, y del mismo modo variación del costo del activo, variación de la participación en la ganancia de los trabajadores. Es decir, estas tres variaciones se pueden dar porque al momento del cierre contable se hizo una medición y una mejor medición ha hecho que estos montos varíen. Y por último, el descubrimiento de fraudes y errores. En mi concepto, estos hechos no son el caso de la emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia todavía no ha concluido. Por lo tanto, no tenemos resultados. Y aquí viene el primer escenario. En caso no recibiste el dictamen de auditoría, necesariamente el auditor tiene que pronunciarse sobre la NIC 10. Si no lo hace, no está haciendo un trabajo diligente. Tiene que pronunciarse sobre NIC 10. ¿Y sobre qué debe pronunciarse? Debe pronunciarse en una revelación, es decir, cómo los efectos del COVID-19 no van a significar ajuste en los estados financieros. Tiene que revelarse, tiene que incluirse un párrafo en notas. ¿Qué debe incluirse en este párrafo de notas? Una descripción de la naturaleza del evento y una estimación de los efectos financieros, o en todo caso, un pronunciamiento sobre su imposibilidad de realizar tal estimación. Y aquí viene lo que dijo Jesús: necesariamente tenemos que hacer la medición. Y con esa medición, si la variación es muy significativa, demostramos que es imposible realizar la estimación. Pero obliga a realizar la estimación. Entonces, estimados amigos, si ustedes no han recibido el dictamen de auditoría 2019, están obligados a hacer la estimación del efecto de la emergencia en los estados financieros para que sea incluido en nota y auditado. Complicado, ¿verdad? Complicado, porque tendríamos que medir en todas las partidas, estimar cuáles son sus efectos, y realmente un trabajo bastante amplio y bastante complicado.
En este periodo en que estamos de cuarentena, sugiero a los colegas que empiecen a establecer modelos de medición de cuánto afectará los estados financieros, ¿verdad? Cuánto podría afectar el COVID-19 en los estados financieros. Y hacer estas estimaciones, presentar al auditor, y si la variación es tan grande, hay demasiada incertidumbre, el auditor concluirá que es imposible medirlo adecuadamente porque hay mucha variación, ¿correcto? Pero necesariamente el auditor va a tener que pronunciarse si es que no ha presentado todavía su dictamen. ¿Qué debemos hacer? Obviamente, explicar los efectos de la pandemia en la organización, tenemos que hacer el análisis, coordinar con los ingenieros y empezar los trabajos de recolección de información para entender cómo está afectando en la organización la pandemia. Estimar su efecto en los estados financieros a la fecha probable del dictamen de auditoría, es decir, si ustedes han quedado que el dictamen se entregue el 15 de enero, a esa fecha debería ser la medición de las estimaciones. Y en caso no sea posible medir, tiene que sustentarse documentadamente con informes técnicos el por qué no hemos llegado a definir cuál será el impacto en la organización. Harto trabajo y complejo trabajo para todos nuestros amigos contadores. Vamos a analizar ahora la NIC 34, es decir, ok, hemos tenido la suerte de que el auditor ya nos entregó su dictamen, por lo tanto, ya podríamos decir que el gerente ha aprobado su impresión y convocamos a asamblea para su aprobación y podríamos, si se quiere, escaparnos de la obligación de presentar la estimación de los efectos de la COVID-19 en los estados financieros. Pero ya estamos en el 2020 y si nuestra empresa presenta estados financieros intermedios, tenemos que hacer el análisis. Lo que te indica la NIC 34 es que los estados financieros intermedios deben tener la misma rigurosidad de los estados financieros anuales. La diferencia es que no tienes que repetir todas las notas. Las notas que son irrelevantes a los periodos intermedios no debes considerar. Pero sí te pide que en la información intermedia tienes que explicar todos los aspectos significativos que han existido en este periodo. Es decir, te obliga a realizar más estimaciones. No es que si yo estoy y presento estados financieros intermedios, voy a medir los efectos de COVID-19 a fin de periodo. No, la NIC 34 te exige que las mediciones sobre estos aspectos significativos deben realizarse en el periodo de presentación de estados financieros intermedios. Si es mensual, mensual. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que tenemos que realizar mucha estimación en todas las partidas de los estados financieros. Perdón, ahí, ya. Entonces, ¿qué te dice? Resultará más útil dar una explicación de las transacciones significativas, lo que les había dicho en un momento. Y por último, ¿qué te dice? La preparación de la información financiera intermedia requerirá un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. Estimados amigos, tenemos que estimar en estados financieros intermedios mucho más que en el anual. Y eso nos va a generar ¿qué? Hacer los análisis mensualmente de todas las partidas de los estados financieros. Todas. Ya les había adelantado anteriormente. Si antes la labor del contador
era 90% de su tiempo registrar las transacciones, analizarlas, las operaciones históricas y 10% estimación, en momentos de emergencia y en el 2019, más del 50 o 60% de su tiempo va a dedicarse a realizar mediciones de todas las partidas para que pueda presentar información útil a los inversionistas y a los usuarios de la información financiera en los estados financieros intermedios. Con esto acabo, nos están ya cerrando la intervención para dar pase a sus preguntas, estimados amigos. Muchas gracias por su atención.